Análisis de los estados financieros. Como señalamos al iniciar la semana 1, la razón de ser de los estados financieros es analizar, interpretar, gestionar y comunicar los mismos para que puedan llegar a las personas interesadas y servir como una herramienta de gestión. Empezamos con el análisis comparativo. El análisis comparativo consiste en comparar los estados financieros de dos o más periodos contables para determinar los cambios que se han presentado tanto de manera porcentual como absoluta. El objetivo es identificar las variaciones que pueden ser relevantes o significativas para la empresa. La comparación de los estados financieros en diferentes periodos permite evaluar la dirección y tendencia de los resultados para predecir y proyectar las cifras de una o más partidas significativas. En los análisis comparativos, ustedes van a poder observar que siendo un proceso sencillo, es fácil de preparar y principalmente fácil de comunicar cuál es la estructura financiera y económica de una empresa. El primero que vamos a presentar será el análisis horizontal, que también lo denominamos análisis evolutivo, y es aquel que toma un periodo como año base y compara la variación porcentual de cada cuenta entre ese año base y los siguientes periodos que se desea comparar. Ejemplo, el porcentaje de variación de las cuentas por cobrar del año 2007 con respecto al año 2008, al 2009 y al 2010. Esto nos va a decir cuál fue la variación. Si decimos, el activo circulante del 2010 con respecto al 2008 tuvo un incremento de 10%, es más fácil explicarlo que si decimos el activo circulante del año 2010 fue 1.795,20 con respecto al año 2008, que fue 1.627,70. Como podrán observar, la explicación evolutiva porcentual es más fácil de explicar y por ende más fácil de comunicar. Por ejemplo, podemos decir: los activos del año 2010 crecieron aproximadamente 9% con respecto al año 2008. O podríamos decir que el pasivo total ha crecido en casi 20% con respecto al año 2008 y la mayor variación fue dada por el pasivo circulante o corriente, que creció en un 30% con respecto al año base 2008. Como ustedes podrán observar, de esta manera es más fácil de entender y comunicar a nuestros clientes, trabajadores, accionistas y a las personas que nosotros queremos nuestros estados de resultados. Así como hemos visto el análisis evolutivo u horizontal, también podemos realizar un análisis vertical. En este se analiza la estructura de las cuentas, determinando la importancia porcentual de cada una con respecto al total del rubro o sección del estado financiero. Ejemplo: ¿qué porcentaje es el inventario del total del activo? Decimos, en el año 2010, el activo circulante es el 16% del total de activos. O podríamos decir, los inventarios del año 2008 fueron 6,36% y del año 2010, 5,76%, con respecto al total de activos, siempre referidos a las cuentas mayores. En el caso del pasivo, podríamos decir, en el año 2010, el total de pasivos fue de 60,89% con respecto al total de pasivo y patrimonio. Podemos decir, el patrimonio viene a ser el 39,11% del total del patrimonio y pasivo. Asimismo, se podría decir, en el año 2008 el pasivo fue el 55,56% del total de pasivo y patrimonio, y así sucesivamente. Como podremos observar, es más fácil de explicar y comunicar. De igual forma, en el caso de la estructura vertical del estado de resultados, siempre partiendo de nuestras ventas, que es el 100%. Podríamos decir, la utilidad bruta del año 2010 es el 40,80% de mis ventas. O podríamos decir, en el año 2008 la utilidad neta fue de 8,55% del 100% respecto a las ventas. Hecho esto, ya tenemos una forma de comunicar y una forma de analizar fácilmente en forma evolutiva cuando es horizontal y en forma estructural cuando es vertical. Ahora vamos a ver los ratios financieros, que son herramientas que nos permitirán tener indicadores adicionales para medir la situación económica y financiera de la empresa. Con respecto a los ratios financieros, un ratio es utilizado para relacionar dos cuentas,
llámese el balance general o el estado de ganancias y pérdidas, y son utilizados para comparaciones internas y con otras empresas del sector productivo y de envergadura. Si nosotros trabajamos con un solo ratio, posiblemente no nos va a servir de mucho. Siempre hay que ir utilizando ratios para ir teniendo una mayor cantidad de indicadores con diferentes niveles de profundidad. Por ejemplo, si queremos analizar la evolución en el tiempo, comparamos ratios presupuestales con ratios del sector. Desde el punto de vista contable, el cálculo de los ratios se hace considerando una situación de partida. Si los datos son fiables, los ratios serán también fiables. Ratios financieros. Dentro de estos ratios financieros podríamos identificar 4 rubros. Unos que nos permiten medir la liquidez, otros que van a medir la gestión, otros ratios que podrán medir la solvencia y otros que puedan medir la rentabilidad de la empresa. Vamos a observar algunos ratios que son los más usuales. Sin embargo, uno puede crear ratios dependiendo de lo que quiera analizar. Por lo tanto, no hay límites. Estos dependen de lo que uno quiera demostrar o investigar. Ratios de liquidez. Los ratios de liquidez son los que miden la capacidad de la empresa para afrontar sus deudas en corto plazo. Los que comúnmente utilizamos son los denominados ratios de liquidez general, utilizando activos que pueden ser efectivos o también realizables en el corto plazo. En este caso, ese ratio viene a ser el ratio de activo corriente entre el pasivo corriente. La cifra que salga deberá determinar cuál es la capacidad de la empresa de afrontar sus deudas en el corto plazo. Si el resultado es superior a 1, significa que la empresa tiene un monto mayor disponible que su exigencia a corto plazo. Si el resultado es menor a 1, las exigencias son mayores que la capacidad de la empresa para afrontarlas. En algunas empresas, los comunicadores de estos datos utilizan la moneda como punto de referencia. Por ejemplo, si hablamos en términos de dólares y nuestro resultado viene a ser 1,5, la división entre activo corriente y pasivo corriente se comunica como 1,5 dólares de activo corriente por cada dólar de pasivo corriente. Si estamos hablando de liquidez y de activo corriente, acordémonos que tenemos algunas cuentas como las de inventario, que si bien es cierto, las podemos hacer líquidas, no necesariamente podríamos hacerlo en forma inmediata para generar liquidez. Algunas empresas denominan liquidez ácida cuando al activo corriente ya se le quitó el inventario. Dentro de los ratios de liquidez se habla de capital de trabajo. Cuando vayamos a instituciones financieras, les van a preguntar, ¿y cuál es tu capital de trabajo? O, ¿cuál es el capital de trabajo de tu empresa? Este no es nada más que la diferencia entre el activo corriente menos el pasivo corriente. Eso viene a ser el capital de trabajo con el que cuenta una empresa. Los ratios de gestión nos van a mostrar la eficiencia o la intensidad con la que la empresa ha utilizado sus activos para generar la razón de ser de la misma, que son sus ventas. Como hemos dicho, todos los ratios son complementarios de los otros rubros de ratios. Permiten procesar el período de tiempo que se demora la empresa en gestionar sus activos, sus cobranzas y pagos en un período determinado. Por ejemplo, uno muy usado es la rotación de inventarios. Mide el tiempo que demoran los inventarios en convertirse en efectivo, permitiendo saber el número de veces que esta inversión va al mercado en un periodo determinado y cuántas veces se repone. Como deducimos, este dato es sumamente importante porque permite medir la gestión realizada con el inventario en el proceso de un periodo determinado. Ahora, si dividimos esta rotación de inventarios en el número de días que tiene un año, este ratio medirá el número de días que la empresa tarda en rotar sus inventarios. Este dato, mientras menos número de días tenga, evidenciará una mejor gestión de la empresa. Otro ratio es la rotación de cuentas por cobrar. Señala el número de días que la empresa en promedio se demora en hacer efectivas sus cuentas por cobrar. Si dividimos el número de días de un año, en este caso 360, en el ratio de rotación de cuentas por cobrar, obtendremos el número de días que la empresa se tarda en recuperar el crédito entregado a sus clientes. Comprenderán que los días que salgan de este ratio, mientras menos días consigamos, la gestión es mejor. Ratios de rentabilidad. Tiene como finalidad medir la eficacia con la que la empresa usa sus activos y la eficiencia con la que ha administrado sus operaciones. Por lo tanto, el foco de atención de esta rentabilidad es la utilidad neta.
Los ratios que además utilizamos son el margen de utilidad, y esta viene a ser la utilidad neta referida a las ventas. Esta se mide en valores absolutos o en forma porcentual. Un ratio de rentabilidad bastante usado es el de rendimiento sobre los activos denominado ROA. Es una medida de utilidad por cada unidad monetaria de los activos. Es una medida de la rentabilidad del negocio como proyecto independiente de los accionistas. Y definimos el ROA como la utilidad neta entre la totalidad de los activos. Rendimiento sobre capital, también denominado ROE, sirve para medir cómo les fue a los accionistas durante el año. Refleja la verdadera medida de desempeño en términos de utilidad. Se calcula la utilidad neta sobre patrimonio. Quiere decir cuánta utilidad genera el patrimonio. Ahora vamos a pasar a ver ratios de solvencia, también conocido como ratios de apalancamiento financiero. Estos ratios determinan la capacidad de la empresa de cumplir con sus obligaciones a largo plazo y para nuevos endeudamientos. De otra forma, indica cómo está comprometido el patrimonio de la empresa con respecto al total de deudas o cómo está comprometido el total de activos con respecto a las deudas.